¿Vos me escuchás? Sí, Genial, bárbaro, yo te escucho bien todavía. perfecto. No, es ¿Cómo que estás, Don? por ahí se escuchan los ruidos, estoy en otra habitación, pero es imposible. Los niños empiezan a cantar, a gritar, a hablar fuerte y están todo bien. Eso se nota que están muy sanos, Ah, qué pero bueno. hacen mucho ruido. Y sí, me imagino. Sí. ¿Y, y Mari? Y ahí está, conteniéndolos, porque si no estarían acá arriba mío y en este momento no estaría pudiendo transmitir nada realmente porque nos volvemos locos. Es difícil esto de las transmisiones en vivo desde casa, ¿no? Desde casa es complicado. Acá en mi casa no tenemos otras muchas habitaciones, entonces no hay dónde esconderse. Si tenés que hacer un vivo, si tenés que dar una clase, nosotros nos pasa que damos muchas clases online y es un poquito difícil encontrar el momento y el lugar porque, bueno, tengo un nene de 3 años, Uciel, que es muy enérgico, muy sociable, él ve una transmisión y se pone él a conversar con la gente que está haciendo la entrevista y le roba todo el protagonismo al padre, a la madre, no tiene drama. Y Isabela, que va a cumplir 5 meses ya. Así que bueno, entre los dos se Ah, ponen de acuerdo y hacen mucho ruido cuando, sobre todo en estos momentos, cuando uno dice, por favor, en este momento hagamos silencio, no, es lo peor. claro. No, olvídate. Pero bien, contentos, felices de compartir este tiempo en familia, a pesar de las complicaciones que tiene el estar encerrados y el tiempo difícil que estamos viviendo en pandemia. Igual también es lindo ver crecer a los nenes y poder compartir en casa. Así que bueno, dando lo mejor desde casa, pero a veces tiene esas complicaciones que bueno, yo creo que ya los que están acostumbrados o están viendo lives o están teniendo clases virtuales, ya están acostumbrados a estas metidas de pata, después te hacen memes y todo de lo que pasa, ¿no? Pero tranquilos, acá está todo bien, yo estoy vestido, está todo en orden, nada se va a caer atrás mío, está. Bueno, y sí, es así. Este lugar está bien, después todo el resto hay que ver cómo. Tal cual, alrededor no voy a mostrar lo que pasa, pero en este espacio nos podemos Perfecto. comunicar bien. Bueno, Dani, que te invitamos porque primeramente queríamos que nos cuentes un poquito de vos, que nos cuentes un poquito de tu ministerio. Con los chicos venimos juntándonos igual a través de Zoom y teniendo diferentes charlas y bueno, ahora se, se dio a hablar sobre ministerio. En sí pensábamos un poquito de cómo desarrollaríamos el ministerio, cómo uno puede desarrollar este ministerio de compartir el Evangelio en este tiempo de cuarentena. Pero primero en realidad queremos conocerte un poquito a vos y queremos hacer una pregunta que es para comenzar todo esto y de qué modo te habló Dios a vos con respecto al llamado. Bien, bueno, algunas personas que son del equipo o del grupo de jóvenes de Encuentro con Dios me conocen, ya nos conocemos, incluso algunos han sido alumnos míos, así que hemos compartido un poco más de tiempo, más allá de visitarles en su iglesia y en las reuniones que ustedes tienen, también en los lugares a donde yo me desempeño como profesor y en seminarios que he dictado, he compartido tiempos, así que algunos me conocen, otros no, no seguramente, algunos deben ser chicos nuevos y no sé quién más esté viendo este live, pero bueno, mi nombre es Elías Mix, algunos me dicen Dani, otros me dicen Elías, no hay problema porque me llamo Elías Daniel, y es una larga historia que no voy a tocar en este momento de por qué me presento como Elías y por qué no me presento como Dani, si siempre fui Dani, bueno, etcétera, etcétera, no hay problema. Mary me dice Dani porque se acostumbró a decirme Dani, porque me conoce hace muchos años, pero bueno, mi nombre es Elías Daniel Mix y estoy conectado ahora justamente para este live a través de la cuenta de Juventud con una Misión Mar del Plata, porque junto con mi esposa somos directores de Juventud con una Misión, o JUCUM, así son las siglas. Juventud con una Misión es una organización misionera. En realidad no es una organización. Hace unos años estamos hablando de que es un movimiento. Es más que una organización porque en sí hay un llamado que desarrollamos de compartir visión de lo que Dios quiere y acompañar al movimiento de jóvenes que están
cumpliendo su misión, más allá de la organización, pero sí con mi esposa en este tiempo dirigimos acá en la ciudad de Mar del Plata como la sede, lideramos a los demás jucumeros, así le llamamos a los que trabajamos en Jucum. Así que nosotros lideramos el equipo de jucumeros que vive en Mar del Plata y que desde Mar del Plata trabajamos en la ciudad, en el país y fuera del país, porque es un movimiento internacional. Entonces desarrollamos muchas tareas que a veces no son acá en la ciudad, sino que estamos con proyectos eh, casi todo el año que pueden ser en otros países. No significa que vivamos en otro país, pero desde acá hacemos cosas que tienen que ver con influenciar, con bendecir, con movilizar y varias cosas más que por ahí, para no entrar en detalle, eso es lo que hacemos y muchas veces visitamos grupos de jóvenes, iglesias, como nos ha pasado en el caso de ustedes. También lideramos por muchos años el ministerio de King's Kids, que de ahí conocemos a Mary y a Nahuel, porque nosotros en King's Kids es lo mismo que hacemos en Juventud con una misión para jóvenes, que generalmente es de 18 años para arriba. Eso lo hacemos también con niños entre 8 y 18 años. Y voy a decir, pero niños a los 18, bueno, pero es que la adolescencia entra dentro de ese lapso de tiempo de la vida donde uno todavía es un menor de edad. Y con mi esposa Mariana hemos trabajado por muchos años con eso, así que hemos tenido la experiencia de poder desarrollar también misiones o desarrollar la misión junto con adolescentes y con niños al mismo tiempo, que es un gran desafío, pero que amamos. Y actualmente no tenemos un elenco estable, pero estamos trabajando con otras iglesias y ministerios, apoyándoles a ellos, enseñándoles a sus líderes, brindando herramientas para que puedan levantar sus equipos de adolescentes y de niños también. Y por otro lado también trabajamos ambos, Mariana y yo, mi esposa, en Instituto Canción. Yo soy director ministerial del Instituto Canción y soy profesor de los teens, así que sigo trabajando, todo lo que hacía con King's Kid lo hago en Canción con Instituto Canción Teens, y ahí es que varios chicos de ahí de Encuentro con Dios han sido alumnos míos, algunos un tiempito, algunos un poco más de tiempo, y de ahí los conozco y de ahí hemos compartido muchas clases y muchas cosas. Así que bueno, trabajamos paralelamente en estos dos ministerios, yo por ahí un poquito más involucrado que mi esposa, pero también al trabajar en estos dos ministerios hemos desarrollado vínculos, alianzas estratégicas para trabajar juntos. Y entonces, un poco a través de la herramienta de la alabanza y adoración, hemos también desarrollado misiones, que eso es algo que nosotros venimos haciendo hace muchos años. Entonces es como que en este tiempo que tenemos por ahí un involucramiento con Instituto Canción, también podemos llevarlo a un nivel más allá de lo que ya hacíamos. Justamente hace poquito estaba revisando, acomodando fotos y videos, así que ahí estaba mirando una foto de cuando Mary fue a España con nosotros. Y si vos te acordás, lo que más hacíamos era cantar, ¿no? Cantábamos al Señor en todos lados, al aire libre, y era nuestra herramienta de evangelización. Siempre fue la alabanza y adoración una herramienta muy fuerte para nosotros como ministerio, y en este tiempo, en este trabajo de alianza en conjunto con Instituto Canción, yo creo que más que nunca. Así que eso es lo que nosotros hacemos actualmente. Ya compartí que soy papá de dos nenes preciosos, Uciel e Isabela, y que soy de la provincia de Misiones, así que extrañando, tenemos ganas de ir a ver a los abuelos, a mis padres, pero está un poco complicado todavía los viajes. Soy de ahí, del norte de la Argentina, pero ya vivo en Mar del Plata hace varios años y estamos casados hace 6 años. Así que bueno, hace muchos años que estamos trabajando acá en la ciudad de Mar del Plata, felices de vivir en esta ciudad preciosa que Dios nos permite vivir. Bien. Ahí fue una intro, no sé si algo más me olvidé. No, perfecto. ¿Y, ¿y cómo fue que llegaste a Mar del Plata? Vos sos de Misiones, me dijiste, ¿no? ¿Cómo fue que Dios te llamó? ¿Cómo fue para vos escuchar la voz de Dios decir, o este lugar, o en sí eh, tengo el llamado a las misiones? Bueno, em, puedo empezar diciendo que yo nunca quise ser un misionero, porque la gente cuando piensa en misioneros, y yo pensaba esto, y creo que todavía sigue pasándole a mucha gente, piensa en vivir en el África, ¿no? Y entonces, no, ni loco, en el África te comen los caníbales, o en el
y tenés que estar en la selva y te puede picar un mosquito que te va a matar y todo ese tipo de cosas. Eso es lo que la gente piensa generalmente cuando piensa en misiones. Y eso es lo que yo pensaba, o sea, si yo nací en la selva argentina, ¿para qué voy a ir a ser misionero en otro lugar? Ni loco, no era mi sueño para nada. Y eso era lo que yo pensaba que eran las misiones. Eso es lo que yo creo que mucha gente piensa, y siempre cuento esto de que era lo que yo pensaba, porque yo nunca soñé con ser un misionero y sufrir por el evangelio con un montón de gente de piel oscura y yo ahí rubio, ojos verdes. No, la verdad, jamás. Yo crecí en una iglesia, o sea, que crecí desde pequeño en el Evangelio y servía siempre en el ministerio de alabanza, yo canto y siempre ha sido como una de las áreas de más trabajo, donde me encontré más con el Señor, donde sentí que desarrollaba mis dones. Y mi sueño siempre fue estudiar música y prepararme para usar la música como una herramienta para servir al Señor. Y yo sí soñaba con viajar por el mundo y imagínate, hace 15 20 años atrás no existían todos los medios que tenemos hoy para escuchar música. O sea, yo soñaba con grabar un CD o un cassette en sus inicios, imagínate, porque era lo que existía. Hoy es muy fácil, cualquier persona que tenga un celular puede grabar una canción, se graba a sí mismo y lo sube a las redes y se puede viralizar si le gusta a la gente. Pero cuando yo era adolescente, no hace tanto tiempo, tengo 35, pero cuando yo era adolescente no existía eso, era un imposible imaginarte que alguien te pudiera involucrar en la grabación de un CD y que una canción tuya fuera famosa, era algo muy difícil. Y existían muy pocos lugares a donde pudieras prepararte para servir al Señor a través de la música. Uno de esos era el Instituto Canción, que es la escuela fundada por Marcos Witt, por el pastor Marcos Witt, en Buenos Aires. Y era una escuela donde vos tenías que ir a vivir para poder estudiar. O sea, imagínate, yo vivía a 1200 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, me tenía que mudar. Pero soñé toda mi adolescencia con que un día, cuando yo salía de la escuela secundaria, iba a viajar a Buenos Aires y me iba a ir a preparar a Instituto Canción. Siempre creí que Dios quería usarme a través de la música. No dimensionaba cómo, porque uno a veces, yo creo que a veces escuchamos a Dios y nos damos cuenta de que Dios quiere hacer algo en una dirección, pero no tenemos en claro cómo. No tenemos en claro el formato y el formato puede cambiar. Entonces, para mí, llegó el momento, yo me animé a irme de mi ciudad sin un peso, sin ninguna posibilidad. Me fui a vivir en la casa de unos familiares a Buenos Aires en el año 2006. El 6 de enero de 2006 me mudé a Buenos Aires. Eh, Me acuerdo que habían orado por mí y un profeta me había hablado de parte del Señor diciendo que Dios me quería llevar a las naciones y me quería llevar lejos, pero que yo tenía que dar pasos de fe, porque si no, como que si no daba pasos de fe, nada, no iba a pasar nada. Y yo decía, bueno, de las naciones seguramente voy a cantar en las naciones, no sé. Era lo que yo me imaginaba porque era lo único que yo en ese momento podía visualizar sobre servir a Dios. A veces nosotros servimos a Dios en un área y decimos, bueno, seguramente me va bien en esta área, esto va a ser lo que me voy a dedicar el resto de mi vida. Y la verdad es que para mi sorpresa, yo me mudé a Buenos Aires y las cosas no se dieron en el Instituto Canción. Y yo con la Para, juventud de una misión, ¿piensas decir algo? no sé, Cualquier cosa, si hablo mucho, ¿nos escuchás bien vos? yo te escucho bien. Se corta, Se te se corta está un cortando. toque. Ay, bien. Capaz que un poquitito mal la señal. Cualquier cosa, Sí, pues. se me señas si se corta o si no me para. ¿Cómo? Que me haga señas, cualquier cosa, si tengo que parar o ir más despacio o algo por el estilo. Está muy difícil. Sí, sí, parece que... Sí, se ve pixelado, no sé si debe ser la señal. A ver, ahí se Sí, está debe ser la acomodando. señal. Bueno, igual se lo escucho. Sí, sí, sí. ¿Se escucha? Ahí te... ¿Ahí me escuchan? Sí. Se va a acomodar seguramente porque pasa esto. Estamos en un horario donde todos empiezan a hacer live. Entonces, normal. Es viernes a la noche. Todos hacen live. O no, decime, si haces un live al mediodía, no pasa nada.
porque no hay nadie conectado, pero si es un live de entre las 7 6 de la tarde en adelante, se empieza a colgar. Están todos haciendo live. Sí, a veces se da como eso. Am, Bien, entonces, yo me mudé a Buenos Aires, pero las cosas no se dieron para estudiar en Instituto Canción. Y fue un poco difícil al principio porque no entendía lo que Dios quería conmigo, pero fui a visitar a una amiga que trabajaba en Jucum. Y Jucum, claro, era un lugar a donde había misioneros. Entonces, para mí no me llamaba la atención. Conocía a los jucumeros, sabía lo que hacían, me encantaba lo que hacían, pero no me imaginaba siendo misionero porque la palabra misionero me daba miedo. ¿Ok? O sea, la palabra misionero era como que significaba para mí algo que yo no entendía. Y que entonces me daba miedo. Yo no quería ser misionero, quería ser director de alabanza, nada más. Pero Dios hizo muchos milagros para que yo me diera cuenta que Él me quería un tiempo ahí, entrenándome, y me animé a tomar una escuela de discipulado, que son los entrenamientos que Jucum desarrolla en todos lados en el mundo. Jucum trabaja en 178 países, es el movimiento misionero más grande de jóvenes más grande del mundo. Eh, Así que hay presencia de Juventud con una Misión en todo el mundo y en ese momento me invitaron a tomar una ED que se llama Escuela de Discipulado y Entrenamiento. La verdad es que no encajaba en mi plan de vida, pero yo me animé, dije, lo voy a intentar porque quiero escuchar a Dios. Y lo que más me llamaba la atención cuando viajé, cuando estaba ahí en la base, le llamamos base al lugar donde los jucumeros se entrenan, lo que más me llamó la atención es que habían jóvenes que eran más jóvenes que yo, eran muy chicos, y me hablaban, Dios me dijo esto, y me mostró esto otro. Yo decía, ¿cómo escuchan la voz de Dios? Quiero escuchar la voz de Dios, quiero tener esa seguridad que ellos tienen para viajar por el mundo, para hacer cosas que, no sé, yo tenía 20 años y me acuerdo que conocí a un chico de 18 que tenía una convicción del plan de Dios para su vida y yo digo, ¿cómo puede ser? Yo quiero eso para mí. Y eso fue lo que me motivó a tomar la escuela de discipulado. Entonces, Dios hizo muchos milagros, yo hice la escuela interna por 3 meses, Dios me dio vuelta totalmente mis planes, mi vida, mi forma de pensar, mi cristianismo, me rompió las estructuras y me dijo, sí, quiero usarte a través de la alabanza, como vos siempre soñaste, pero no va a ser como vos pensás, va a ser de otra forma, pero tenés que confiar en mí, un paso a la vez. Y entonces fue difícil, fue re difícil confiar en Dios un paso a la vez, porque uno tiene la tendencia a pensar, bueno, este es el camino, entonces voy a caminar por esta dirección. Pero Dios a veces te va a llevar al mismo destino por caminos diferentes, caminos que vos no pensaste. Y me quedé, tuve mi primera experiencia internacional, viajé a Bolivia, eso también me cambió la vida, me cambió la forma de ver las naciones, de ver el mundo. En este lugar a donde yo me entrenaba vivía mucha gente de muchos países. A mí me encantaba, era un sueño, el tiempo de alabanza era en inglés, en portugués y en español. Yo era, wow, para mí estaba en el cielo. Me encantaba eso. Yo digo, yo un día quiero cantar con ellos porque quiero cantar en otros idiomas, me gustaba muchísimo. Y sí llegué a tener la oportunidad de involucrarme con el equipo de alabanza a lo largo del tiempo y empecé a cantar en inglés y empecé a cantar en portugués. Y era, para mí era una experiencia hermosa, preciosa. Y el Señor me empezó a mostrar que sí quería combinar estas cosas, ¿no? Que Él me quería usar con estos talentos de la música, pero que Él me quería llevar a compartir un mensaje que era más allá de estar ministrando en un culto de domingo, ¿sí? Y no es que esté mal. Hay gente a la que Dios le dice, bueno, quiero que trabajes en tu iglesia local, y hay gente a la que el Señor nos ha llamado a ver por un plano más grande, por ver por las naciones, y eso lo tengo muy en claro. Siempre yo tenía el miedo porque pensaba, digo, el Señor me va a llamar tarde o temprano a algún país y me voy a tener que mudar de la Argentina. La verdad que no, no me llamó a ningún país. Sí me llamó a otra ciudad. Me habló que tenía que venir a Mar del Plata. Yo no quise venir a Mar del Plata. O sea, no quise entrar a Jucum, no quise venir a Mar del Plata. Después no quería quedarme en Mar del Plata. Fui un poquito complicado para el Señor, lo debo admitir. Eh, pero no está mal tampoco, porque Dios nos dio la libertad para elegir. Y yo hay cosas que no quería. Y el Señor ha sido tan bueno porque me enamoró una y otra vez. Él me convenció de que valía la pena rendirme a sus propósitos, a sus planes, porque eran mejores que mis planes. Y cuando Dios me habló de irme a Mar del Plata, yo me puse muy mal porque digo, Señor, pero ¿y mi preparación en canción?
en ese momento Instituto Canción solamente estaba en Buenos Aires, no estaba en Mar del Plata como ahora. Y yo pensaba, Señor, pero vos me hablaste, porque el Señor me había hablado claramente de que yo iba a involucrarme con esa gente que yo había conocido desde muy joven y que había visto. Yo le dije al Señor, yo quiero preparar a otro, quiero discipular adoradores, quiero formar adoradores. Entonces yo pensaba que iba a estar un tiempo en Jucumí y que después me iba a ir a estudiar la canción. Y el Señor me habla de venirme a Mar del Plata y acá a empezar el ministerio con la familia Echart, que ellos son los fundadores de Jucuma acá, los pastores Norma y Daniel. Y acá no había nada, no había canción, no había música, no había, ni siquiera era como yo, el lugar a donde yo estaba. En el lugar donde yo estaba vivía como 100 personas de diferentes países. Y acá, una familia nada más. O sea, la mamá, el papá, los 3 hijos y la abuela. No había nada más. Entonces no era como una cosa muy divertida para hacer. Pero el Señor fue muy fiel. Hice mi segundo viaje internacional en Inglaterra. Y yo estaba tan renegado del plan de Dios que le dije al Señor, Señor, mira, para que yo esté seguro que tengo que ir a Mar del Plata, que venga un inglés que nunca me vio la cara en su vida y me lo tiene que decir. ¿Y adivina qué pasó? Yo ni siquiera entendía bien inglés. Y vino una señora en una iglesia a orar por mí. Cuando ella empezó a orar por mí en inglés, yo empecé a entender lo que decía. Yo dije, no, me tengo que mudar. Empecé a entender lo que me estaba diciendo. Y Dios cumplió porque me mandó así como lo último. Lo que menos pensé que iba a pasar, pasó. ¿No? Yo quería complicarla para no mudarme. Y me mudé a Mar del Plata, vine a Mar del Plata a vivir en el año 2007, el 1 de octubre, y acá empezamos el trabajo. Y al principio era re difícil, estábamos pionerando, empezando. Es como empezar una iglesia de cero. Es muy difícil, no tenés nada, no es como cuando uno ya está la cosa funcionando y tenés, qué sé yo, el equipo de alabanza, el equipo de intercesión, no había nada, ¿entendés? Entonces era re difícil. Y cuando vengo, lo que nuestros líderes nos dijeron que lo que más íbamos a hacer era trabajar con niños y adolescentes. ¿Niños y adolescentes? Yo quiero formar adoradores, no quiero trabajar con niños y adolescentes. No podía entender lo que Dios quería hacer. Pero Dios hizo tantas cosas hermosas en todos esos años trabajando y descubrí que tenía una vocación realmente. A mí me gusta mucho trabajar con niños y adolescentes, más con adolescentes que con niños, y que todos los adolescentes que trabajaban con nosotros eran músicos, ¿no? Como vos, Mary, que llegaste ahí con tu guitarra en un momento de nuestra historia y todos eran músicos. Y Dios traía muchos músicos, muchos adoradores, muchos chicos que tenían dones con la música. Eh, y ahí yo dije que, wow, qué loco, porque sí lo estamos haciendo. En un momento de esta historia, desde el 2007 en adelante, en el año 2010, se abre el Instituto Canción a Mar del Plata. Y yo dije, sí, Dios me mandó a Mar del Plata porque iba a abrirse Canción. Claro, Pero yo no podía estudiar en Canción porque eran los sábados. Y los sábados era mi día de trabajo con King's Kids. claro. Entonces era imposible. Imposible, era como ver tu sueño ahí y decir, pero es el lugar a donde yo quiero servir a Dios. Pero no es que no quería servir a Dios con lo que hacía, me encantaba lo que hacía. Tenía mis épocas, ¿no? Que renegaba y mis épocas que lo disfrutaba, pero creo que como a todos nos pasa. Pero también veía, por otro lado, ahí mi sueño que nunca se iba a poder cumplir pareciera. Y llegó un momento que se cumplió, llegó un año en el que Dios me dijo, yo me acuerdo que estaba orando en el año 2016 y ya no estábamos trabajando con un elenco estable de King's Kids, de adolescentes, y el Señor me dijo, yo le pregunté al Señor, ¿qué voy a hacer este año? Porque no tenía un plan para ese año. Mi esposa estaba embarazada y el Señor me dijo, ¿qué fue lo que siempre quisiste hacer? Yo dije, ¿qué? ¿Estudiar en canción? Bueno, es el tiempo. Y ahí me inscribí en el instituto, hice el curso ministerial y cuando dura 2 años el curso ministerial en canción, hice un año y en el segundo año me propusieron ser profesor al mismo tiempo que era alumno. Y cuando me gradué, antes de que me graduara, me propusieron ser director. Y entonces yo dije, wow, Dios te lleva al mismo lugar a donde te prometió que te iba a llevar, pero por un camino diferente. Nunca me imaginé que iba a pasar lo que está pasando hoy. Y sigo trabajando con adolescentes y sigo formando adoradores y me encanta lo que hago y lo hago y hago las dos cosas, ¿no? Entonces esto es, para mí es tremendo porque hoy estoy contando la historia desde este lado, pero soy el que vivió toda esta historia hasta este punto y parecía imposible. Entonces, si Dios te prometió algo, tranquilo, porque se va a cumplir.
pero quizás es por un camino diferente al que vos pensabas, ¿no? Pensá en la historia de José, que Dios le dijo que iba a gobernar sobre sus hermanos, sobre su familia, sobre otros, pero la pasó muy mal, fue vendido, estuvo de esclavo, fue a la cárcel. O sea, mientras mejor quería hacer las cosas, peor le iba a José. Pero el Señor cumplió su plan y José se transformó en el segundo de Faraón y administró, o sea, fue la persona, una de las personas más importantes en esa época de la historia. Entonces Dios cumplió su plan, pero no era como él pensaba. Y en ese tiempo Dios formó su carácter, porque esto es muy importante. No te alcanza solo con tener un llamado, necesitas tener un carácter. Porque si no tenés el carácter para sostener el ministerio que el Señor te va a dar, ese ministerio te va a terminar aplastando. Así que yo miro para atrás y digo, wow, gracias a Dios que el Señor no me encomendó lo que me encomienda hoy hace años atrás, porque hubiera hecho las cosas mal, probablemente. Hubiera lastimado a mucha gente, me hubiera equivocado muchas veces, no hubiera entendido todo lo que hoy entiendo. Y así miro hacia el futuro, digo, wow, todavía vienen muchas cosas más, entonces hay cosas que el Señor tiene que hacer y las está haciendo, las seguirá haciendo. Amén. Wow, Amén. madre, qué loco. Y qué comparación, porque es verdad, la de José fue así, como uno dice, no es por el camino a veces que uno piensa, Ujú. pero Dios tiene un propósito con eso, formar nuestro carácter, formar eso que nos falta. Así que, sí, muy, muy bueno. Tal cual. Y, ay, tenía una pregunta en la mente y se me fue. Bueno, me habías preguntado cómo podíamos desarrollar de alguna manera nuestra misión desde acá, desde hoy, ¿no? Creo que eso Hoy, me preguntaste también. sí, Bueno, ahí una cosa que me gustaría aclarar es que hay una frase que me gusta mucho que dice, no somos misioneros por el lugar geográfico donde vivimos, sino por la misión que cumplimos. Misionero no es algo para gente que se va a vivir a otro país. De hecho, la Biblia jamás usa la palabra misión o misionero. No, no existe la palabra las misiones. No se habla de las misiones en la Biblia. Eso lo inventamos los seres humanos. O sea, sí, bueno, muchas cosas que están en la Biblia la dijo un ser humano inspirado por el Espíritu Santo, pero no aparece el concepto de misiones. Aparece el concepto de iglesia, de apóstoles, de pastores, de ministros, de siervos, de gente que extiende el Evangelio. Y el mandato de Jesús, la gran comisión, era hacer discípulos en todas las naciones. Entonces, nunca Jesús dijo, bueno muchachos, a ver, ustedes son 12 discípulos, más todos los fulanos que nos están acompañando acá en este momento. Bueno, a ver, 6 van a encargarse de esta ciudad, y los otros 6 van a encargarse del mundo. Ustedes van a ser misioneros y ustedes van a ser de la iglesia local. Nunca, no aparece eso. A todos le dijo, hagan discípulos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué significa si lo dijéramos hoy? Sería como Jesús dijera, bueno, yo me voy a ir a sentarme a la diestra del Padre, pero el Espíritu Santo se queda en ustedes, entonces vayan y hagan discípulos míos que crean en mí, que vivan lo que ustedes viven, acá en Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, en la Argentina y hasta lo último de la Tierra, a todas las naciones del mundo. Y en ese momento el mundo conocido no era el mundo que conocemos hoy, ellos pensaban que el mundo terminaba ahí, en el mapa que tenían en ese momento, o lo que existía bajo el Imperio Romano, pero el mundo era mucho más grande. Y la Biblia dice que ellos no... me gusta una frase también que la escuché de un pastor que dice, cuando la iglesia no hace lo que dice Hechos 1:8, termina pasando lo que dice Hechos 8:1. ¿Qué dice Hechos 1:8? Recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Le obedecieron? No, se quedaron ahí. Se quedaron ahí porque tenían miedo, porque no sabían qué hacer, recibieron al Espíritu Santo en Pentecostés, pero se quedaron en Jerusalén y no se fueron más lejos. Pasan 8 capítulos, ese fue el capítulo 1 de Hechos, y vos lees el 2, el 3, el 4, pasaron un montón de cosas. Cuando llegas al capítulo 8, el primer versículo dice, vino una gran persecución sobre los cristianos de Jerusalén y fueron esparcidos por toda la tierra. O sea, empezaron los problemas. Cuando empezaron los problemas, ellos se tuvieron que ir igual. Entonces es como, me da gracia porque es como, o te vas por la buena o te vas por las malas, pero te vas.
tenés un mensaje para compartir. Y eso me parece muy importante aclararlo. Quizás algunos que están viendo este live, algunos que nos están escuchando, dicen, ah, pero los misioneros no es para mí. Bueno, bienvenido al club de los que pensamos, no es para mí. Pero no, yo no soy misionero por el lugar a donde vivo, ni tampoco soy misionero porque viajo todo el tiempo, porque de hecho hay momentos en los que uno no viaja. Yo no puedo viajar todo el tiempo. A veces viajo, a veces no viajo, pero no tiene que ver con viajar, no tiene que ver con vivir, no tiene que ver con tener el corazón de Jesús. Jesús quería compartir este plan de su Padre de abrazar a todo el mundo. Todo el mundo necesita de Cristo, no solamente mi barrio. Si yo solamente miro mi barrio, van a haber momentos en los que en el barrio la gente no va a estar lista para recibir el Evangelio. Entonces yo me voy a frustrar, porque voy a decir, bueno, entonces no funciona el Evangelio. No, no es que no funciona el Evangelio, es que Jesús también comparó a las personas con la cosecha, ¿no? Y con la siembra. La Biblia dice que algunos siembran, otros riegan y otros cosechan. Y Jesús le dijo a los discípulos, miren, levanten los ojos porque la cosecha está lista. Y ese levantar los ojos representa sacar la mirada de lo nuestro, de lo local, del... ¿Cuánto puedo mirar yo si estoy mirando así? Yo solamente veo lo que está acá a esta altura. Pero no puedo ver lo que está acá delante mío, no puedo verlos a ustedes. No puedo ver lo que está más lejos. Pero cuando uno levanta la mirada, alcen los ojos, le dijo Jesús a sus discípulos, y miren porque los campos están listos. Se estaba refiriendo al mundo entero. Hay tiempos en los que en tu barrio la gente no está lista para ser cosechada, no está lista para recibir el Evangelio. Está en un proceso de siembra o de riega. Pero en otro lugar, en otro barrio, en otra ciudad, en otra provincia, en otro país, hay gente que está lista para escuchar el mensaje o para ser cosechada. Y esa es la experiencia que tengo después de 15 años trabajando en esto que muchos llaman misiones o misionero. Yo cumplo la misión. Creo que hay gente que está lista y se trata de escuchar al Espíritu Santo. ¿Dónde está la gente lista? Porque hay tiempos en los que tenemos que invertir en la ciudad de Mar del Plata y hay tiempos en los que tenemos que invertir en otros países. Hay tiempos donde tenemos que involucrarnos en oración, económicamente, oír también. Hay muchas maneras de involucrarse en las misiones, pero uno se involucra de diferentes maneras, ¿no? Entonces, cuando uno abre el corazón a eso, se da cuenta de que podés ser usado por Dios en cosas más grandes que vos mismo. Voy a usar como ejemplo esa historia de cuando viajamos a España con vos, Mary, en el 2013. Vos, un adolescente marplatense que estaba acá y que no tenías, no sabías mucho. Bueno, ¿cómo sirvo al Señor? ¿Qué puedo hacer acá? ¿No? Y a Dios le plació involucrarte con esta banda de locos y te fuiste con nosotros a España y allá a tu corta edad compusiste canciones, grabaste, ministraste, evangelizaste, misionaste, no sé cuántas cosas hiciste, aprendiste otros idiomas, hablaste con gente brasilera, española, y Dios te usó de una forma tremenda. Y volviste a ser la misma Mary de siempre, marplatense, en tu barrio, pero tu corazón y tu mente era otra, porque te diste cuenta que Dios era real en tu vida. Y que no solamente quería usar al pastor o a la pastora o a los adultos, quería usar a adolescentes también, porque vos eras un adolescente en ese momento, ¿no? Entonces ese es un claro ejemplo para mí de que todos somos llamados a bendecir a las naciones, y hay muchas maneras, y hoy más que nunca, porque tenemos muchos recursos. En este momento estamos bendiciendo a las naciones. Este live que estamos haciendo puede llegar a miles de personas. En este momento hay 9 personas conectadas. Pero no son solo estos 9 los que van a escuchar esto. Son estos 9, son todos los que vos y yo conversemos sobre esta conversación, porque después vamos a salir de esta conversación diciendo, qué lindo, qué tremendo, ¿no? El Evangelio, el propósito de Dios, y lo vas a compartir a otro, y eso se va a contagiar, y otros lo van a ver dentro de 24 horas, y así sucesivamente la cosa va a circular, y entonces Jesús va a seguir haciendo su obra. Entonces hoy tenemos muchos medios. Con nuestros teléfonos celulares nosotros podemos llegar hasta el fin del mundo. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Hay países a donde no podemos entrar para predicar el Evangelio, pero los celulares están ahí. Y las señales de Internet están ahí.
Entonces, yo puedo tener una conversación con una persona del otro lado del mundo. De hecho, hago WhatsApp con amigos que están misionando en la China, que están en Medio Oriente, que están en cualquier lugar, y ayer estaba hablando con alguien de Hong Kong y diciendo cómo están viviendo lo de la pandemia, cómo están viviendo la cuarentena, porque encima, en este momento, estamos casi todos los países en cuarentena. Entonces, estaba hoy hablando con una persona de Bolivia y me estaba contando de lo difícil que estaba la situación en Bolivia. Y hice una oración: Señor, movete ahí, levanta tu pueblo para que podamos ser luz en este tiempo de oscuridad, porque estamos en un momento en lo que las tinieblas están cubriendo la tierra. Dice eso en Isaías, ¿no? Las tinieblas cubrirán la tierra, pero sobre ti amanecerá Jehová. Nosotros tenemos palabra de esperanza, tenemos palabra de vida para compartir. Y las naciones están en una desesperación terrible. Yo mismo tengo miedo de la pandemia, del virus, y tengo a Jesús en mi corazón. Hay días que estoy más preocupado que otros, hay días que tengo mucho miedo, hay días que he llegado a tener un ataque de pánico este tiempo, y me decís, ¿cómo? Pero el líder del ministerio, y soy un ser humano, soy un ser humano que ve las noticias, que escucha las cosas, que conoce gente que está enferma, y que nada, tengo las mismas reacciones que cualquier otra. Pero ¿qué me ayuda a salir adelante? La fe en la obra de Jesucristo. Hay una esperanza mayor que es la que me sostiene. Entonces yo puedo tener un montón de situaciones que me hacen la vida difícil, pero hay una esperanza que es mayor. Y mucha gente no la tiene. Hay mucha gente que no tiene esa esperanza. Hay mucha gente que cree en Jesucristo, pero que poco a poco también esto, al no poder congregarse, no poder estar con otros cristianos, va haciendo que se vaya apagando esa llama en su corazón y la están pasando mal. Hay gente que está sufriendo mucho en sus hogares, porque no todos los hogares, la casa es un hogar. A veces solamente es una casa. Hay muchas personas que sufren violencia, hay muchas personas que sufren muchos tipos de acosos, de abusos en sus hogares, incluso hogares cristianos. ¿Por qué? Porque a veces también hemos aprendido a tener un cristianismo de iglesia, ¿no? Vivimos un cristianismo que se ve en el culto, que se ve en el templo, pero no sabemos llevar los altares a nuestras casas. No sabemos llevar a Jesús a mi casa, a mi vida cotidiana. Y lo digo porque yo mismo lo viví. Lo digo porque yo me acuerdo de mi adolescencia, me encantaba ir a la reunión de jóvenes y encontrarme con Jesús, pero llegaba a mi casa y eso era una guerra campal, porque tenías una relación con mis padres muy mala, con mis hermanos, y la pasaba muy mal. Y yo pienso, hay muchos chicos, o muchos adolescentes y jóvenes que la están pasando mal en este tiempo. Y quizás no se animan a contarnos, quizás no se animan a decirnos. Yo tengo alumnos con los que converso, adolescentes, que me escriben y dicen, profe, en realidad en mi casa nos estamos matando. Entonces, claro, hoy puedo ser misionero para ese chico si le puedo compartir mis propias experiencias, si le puedo decir, yo que te quiero compartir palabras de esperanza, porque, bueno, yo no me estoy matando con nadie en mi casa porque vivo otra realidad, pero sí hay otras cosas que me pasan. Tengo problemas de salud, tuve esta experiencia con el temor o el pánico, la ansiedad. Estoy cansado del encierro. También me gustaría que todo fuera como era antes. Pero hay una cosa que entiendo y es que ser iglesia no tiene que ver con reunirnos en un lugar, sino que tiene que ver con reconocer al Cristo que está vivo en nuestros corazones. La Biblia dice en Efesios que habite Cristo en vuestros corazones por la fe. Cuando nosotros hacemos la oración de fe, ¿a dónde invitamos a Jesús a vivir? En el corazón. Y siempre digo esto, Jesús no se queda en el templo esperándote hasta que vos vuelvas al próximo culto. Jesús se va con vos a tu casa. Entonces, ¿por qué no tenemos cultos de adoración a Jesús en nuestras habitaciones, en nuestras casas, con nuestras familias, en el patio de casa? ¿Por qué no tenemos cultos de adoración, de alabanza? ¿Por qué no tenemos momentos de leer la palabra de Dios en nuestra vida cotidiana? Porque hemos puesto a Jesús solamente en el edificio donde nos reunimos para adorar a Jesús. Y eso hoy nos está llevando a una quiebra, ¿no? En nuestras creencias. Hay mucha gente que se está alejando del Evangelio. Yo conozco gente cristiana que está diciendo, no, no creo en Dios, porque Dios no puede permitir esto que está pasando. Pero, ¿cómo? Hace 4 meses atrás, cuando no estábamos en época de cuarentena, estaba
pum para arriba, sirviendo al Señor en la iglesia. ¿Y por qué estás dudando hoy? Porque cambian las cosas, cambian las circunstancias y la gente ya no sabe en qué quiere creer, porque no sabemos llevar a Jesús a nuestra vida cotidiana. Y me parece que de eso se trata. Un misionero cuando va, un misionero transcultural, ¿sí? Yo creo que todos somos misioneros y tenemos que ser misioneros. Pero hay misioneros que son transculturales, que se van a vivir a otros países, ¿no? Cuando un misionero se va a vivir a otro país, tiene que adaptarse a ese país, tiene que aprender la lengua de ese país, tiene que vestirse lo más parecido a la gente de ese país. ¿Por qué? Porque la única forma de que esa gente reciba el mensaje del Evangelio es si yo hablo el mismo idioma, si yo vivo la misma cosa que ellos viven. ¿Para qué? Para identificarme, para que yo pueda decirle, ah, sí, estamos hablando el mismo idioma, comemos la misma comida, ¿no? Y entonces yo puedo mostrarle a esa persona que se puede vivir a Jesús porque yo lo estoy viviendo en tu mismo país, en tu mismo idioma, con tu misma cultura. Bueno, traslademos eso a nuestra vida cotidiana, con cualquier persona con la que hablemos. Yo puedo ser un misionero, compartir el Evangelio con otros, porque le puedo decir, yo vivo el mismo Jesús que vos podés vivir, ¿no? Con estas personas con las que yo he hablado durante este tiempo de pandemia y que la han pasado mal, yo ¿qué hice? Le dije, yo también la pasé mal, o también la estoy pasando mal, pero eso no me hace menos cristiano, porque entiendo que Jesús está en mi corazón y que puedo invocar su presencia y que eso es el cristianismo. Los primeros cristianos no tenían templos, no se podían reunir en templos, se reunían en las cuevas, se escondían, en lugares a donde la iglesia es perseguida. Hay países a donde te matan por ser cristiano. Y en los lugares donde la iglesia es perseguida, no hay templos, no hay reuniones de 1000 personas, de 100 personas, de 50 personas, no hay cultos jóvenes, no hay nada. Y tenés que ser cristiano llevando a Jesús a tu vida cotidiana, a tu casa. Entonces, el cristianismo es mucho más que lo que hacemos en nuestras iglesias, porque la iglesia no es un lugar, la iglesia somos las personas que vivimos bajo el señorío de Jesucristo. Entonces, hoy podemos ser misioneros desde casa, con el celular, pero primero empieza por casa. Si hay algo que quiero como transmitir es que las cosas empiezan por casa. Primero tengo que ver cómo está mi casa interior, donde Jesús vive. Primero tengo que ver cómo está mi casa, acá mi relación con la familia. Y entonces también compartir, pero no desde mis victorias, porque no todo es victoria y pum para arriba. Porque Jesús nunca te prometió que todo iba a ser pum para arriba. Dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero no se preocupen porque yo vencí el mundo. Y esa es nuestra esperanza, eso es lo más hermoso que podemos tener. Que podemos tener situaciones difíciles, puede venir una pandemia, puede azotar, al perseguirte la muerte, puede pasar lo que sea. Pero Jesús es mucho más grande que todo esto. Y la paz de Dios y la presencia de Dios y lo que el Señor tiene para nosotros es mucho más grande que todo esto que vivimos. Entonces todos podemos vivir. Uy, sí, claro. ¿Estás ahí, Esto acá. Dani? Ahí se había trabado, pero. Ay, se falta 1 minuto y medio, dice. Tenías razón con lo que se cortaba. Yo te dije, a los 50 minutos se corta. ¿Sabes que acá los chicos nos había hecho una pregunta? Eh, decía si podría hacer una semejanza a los tiempos de hoy en día. No sé si querés volver a preguntar, Juan, de otra forma. O si alguno tiene otra pregunta antes que se corte, antes que perdamos a Dani, que lo haga ahora, que aprovechemos. Hable ahora o calle para siempre. Ahora fuimos. Y si no, tiene que haber una segunda parte, otra invitación. Parece que vamos a tener que continuar. Está muy bueno. Parte interesante. Me gustó mucho lo que compartiste. Lo primero, de que tenemos algo de que Dios nos lleva por diferentes caminos, pero al mismo lugar de lo cual nos prometió. Y, y decía Juan de cuando hizo referencia en los hechos, de si podías hacer una semejanza ahora. No sé si ya llegamos a Am, antes.
Bueno, probablemente se corte, pero creo que lo que estaba diciendo recién es lo que pasaba en el libro de Hechos. Cuando vos estudias la historia de la iglesia primitiva, los primeros cristianos vivían en sus casas y vivían el cristianismo no desde la institución de iglesia, y yo no estoy diciendo con eso de que no tengamos que congregarnos ni nada por el estilo, no, 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 no. Estoy diciendo de que la cosa empieza por casa, y creo que el Señor nos está llevando a eso, nos está llevando a valorar la relación personal con Dios. Si vos podés tener una relación con Dios personal, lo vas a compartir con los demás, como sea.